la gente hiciese lo que nosotros queremos que haga, con lo cual no habría problemas de comunicación, pero eso no es real. Somos muy diversos. Entonces, para entender esa diversidad, deciros simplemente que el gran trabajo personal lo tenemos que hacer nosotros, comprendiendo esa diversidad, comprendiendo lo que está debajo del comportamiento de la gente y ser nosotros los que tengamos que adaptar nuestro diálogo para conseguir que el otro haga teóricamente lo que queremos que haga, o simplemente para manifestar qué necesitamos y darle la oportunidad al otro de brindárnoslo de una manera más fácil. ¿Qué muestra el eneagrama? Bueno, es una figura con una potencia increíble, es muy esotérica, sé que, pero tiene muchísimo sentido. Es un triángulo y un hexágono abierto encerrado en un círculo y tiene mucho sentido. ¿Qué es el círculo? El círculo representa la totalidad, la perfección y la equidistancia desde cualquier número al centro. ¿Esto qué significa? Que no hay ningún estilo de personalidad o eneatipo mejor que el otro, que todos tienen su talento y su aportación al mundo. El triángulo es el equilibrio. Y fijaros que esta figura es milenaria y sin embargo hoy tiene una vigencia increíble, porque hablamos permanentemente en inteligencia emocional o en la inteligencia del corazón o en la coherencia cardíaca, que lo importante es tener coherencia y equilibrio entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Y efectivamente este triángulo está en los centros mental, conductual y emocional. Entonces el eneagrama nos muestra 9 tipos psicológicos, 9 maneras de percibir la realidad, 9 formas de pensar, 9 formas de sentir y 9 comportamientos tipos. Y en el fondo, 9 talentos diferentes y 9 formas de liderar, de negociar, de trabajar en equipo. Por eso la aplicación en el mundo empresarial es realmente amplísima. Simplemente, el eneagrama todavía no se conoce muy bien sus orígenes, pero parece ser que apareció en una civilización sufí. Los sufíes eran personas que tenían un gran nivel de desarrollo personal, que estaban situados en la zona de Afganistán, y entonces en los principios del siglo XX, Gurdjieff, un ruso, convive con ellos, y cuando vuelve a Europa comienza a enseñar el sistema a sus alumnos, pero de una manera oral. Es hasta el año 60, cuando aparece Ichazo, que comienza a difundir la teoría y la práctica del eneagrama. Curiosamente, una de las cosas que me ha sorprendido es que están totalmente de acuerdo y usan el eneagrama las 3 religiones monoteístas. Y bueno, y que 3 religiones monoteístas con distintos dioses converjan en algo, a mí me parece muy importante. Claudio Naranjo es uno de los más conocidos y efectivamente que murió este año, al final discípulo de Ichazo lo hace como hoy lo conocemos. Pero realmente hay muchísimos en este momento, en Norteamérica se usa un montón, en España cada vez más, y precisamente como mañana es el Día Mundial del Eneagrama, este era el homenaje que quería hacer. Bien. Las aplicaciones que tiene en la empresa. Para coaching es un acelerador de los procesos de coaching brutal. Para desarrollar y gestionar el talento también, porque es muy importante que entendamos que no podemos forzar ni las competencias ni los talentos de gente que no los tiene y mientras tanto desaprovechamos los que tienen. Entonces es importante entender esa diversidad. Para motivar a los colaboradores, porque curiosamente el eneagrama muestra que hay aspectos que a un estilo de personalidad le motivan y a otro le desmotivan. Para formar equipos de trabajo para que sean diversos y efectivos. Para diagnosticar la cultura organizacional. Cuando hay que hacer un cambio cultural, nosotros hemos desarrollado un cuestionario para diagnosticar cuál es el eneatipo cultural. Y desde luego para desarrollar competencias y formar en ellas. Con lo cual la formación, en lugar de ser para todo el mundo de 2 o 3 días, se puede condensar en muchísimo menos tiempo haciendo grupos del mismo eneatipo y eso da una potencia increíble. Bien,
¿Qué es lo importante? Bueno, no está escrito aquí, pero lo más importante es que las personas, si estamos bien tipificadas, eso quiere decir que realmente correspondemos al estilo de personalidad real, no vamos a cambiar de un estilo de personalidad básico a otro, para nada. Vamos a hacer ese toda la vida. Pero lo importante, y por eso el eneagrama es un modelo evolutivo, podemos y muestra el camino claramente para llegar a ser la mejor versión de cada uno. Y luego, como veis que era una figura que estaba conectada muchas flechas entre sí, podemos hacer y llegar, como dice el eneagrama, que nacemos con el potencial de la perfección. Lo que pasa es que luego nos identificamos tanto con un estilo de personalidad que ya nos creemos eso, que somos eso, que no podemos evolucionar y nos regocijamos de una manera egótica de nuestro estilo. Y lo interesante es que el eneagrama, como veréis, puedo transitar por las flechas cogiendo lo mejor de cada eneatipo para lograr ser la mejor versión de mi propio eneatipo. Las descripciones de los tipos de personalidad son universales y se aplican tanto a hombres como a mujeres. El micro y no quiero. No todo lo que vayamos a describir, vamos a describir muy poco de cómo es cada eneatipo, porque de eso encontraréis bibliografía a mansalva. Yo le voy a dar el enfoque que yo le doy, que es comprender a cada uno, por qué cada uno es como es, porque de esa manera, si os identificáis con algún eneatipo, os sentiréis bastante más tranquilos. Es como desnudarse y al principio me da miedo delante de la gente, pero luego me siento muy tranquila porque me he entendido. Y sobre todo voy a dar un enfoque que ayuda muchísimo desde la comprensión, la compasión y la empatía a conectar con el otro. Pero que entendáis que si leéis, tanto aquí como en otro lado, que no todo lo que se dice es aplicable todo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos nos movemos en niveles sanos, medios e insanos. ¿Qué es un nivel insano? Cuando estamos presos del miedo y nuestras reacciones son automáticas, inconscientes y motivadas por mi cerebro reptiliano. Un nivel medio es un nivel, bueno, me conozco, entiendo por qué esto me preocupa o no, veo amenazas, oportunidades en el entorno en función de cuán seguro me sienta en ese momento. Y en un nivel sano, digamos que en el nivel insano solo estoy movido desde el miedo y lo que muestro al entorno prácticamente son nada más que debilidades. En el nivel medio depende de la circunstancia y en el nivel sano me he trabajado tanto a mí que lo que quiero es, da igual lo que sucede en el entorno, lo que hace el sabio. Permanece más o menos imperturbable y de una manera tranquila muestra solamente sus debilidades. Bien, y es muy importante recordar que ningún tipo es mejor que otro, tan solo cada sus cualidades diferentes lo hacen de más fácil adaptación a un entorno, a un trabajo, a una competencia. Bien, ¿cuáles son los eneatipos? También deciros algo. Me gustaría que, como seguramente, y espero despertar el que no conozca el eneagrama, el interés por este tema, y si leéis distinta bibliografía, en mi opinión ahí también está metido el ego del autor, porque depende que le caiga bien un eneatipo o el otro, le pone un nombre lindo o un nombre espantoso, ¿vale? Nosotros recogemos los nombres más positivos de cada eneatipo, pero sobre todo ese nombre o ese gran talento que trae cada eneatipo al mundo, lo puede traer desde la conciencia, lo aporto porque es mi talento y el entorno lo necesita, o desde el miedo. Con lo cual, seguramente estaréis pensando, y me gustaría que lo entendierais, que detrás de cada nombre, lástima que no es una sesión interactiva, pero hay un miedo. Y voy a hablar solamente del primero y del segundo.
El perfeccionista, ¿por qué es perfeccionista? Porque el miedo que le mueve, y recordar de verdad que somos animales emocionales y que funcionamos muchísimo de nuestro cerebro reptiliano, el que asegura la supervivencia. Con eso quiero decir que gran parte del tiempo funcionamos más desde nuestro miedo básico que desde la conciencia. El mediador tiene miedo al conflicto, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Entonces, me gustaría, para que le prestéis quizás más atención, que si tuvierais un papel y un lápiz, hicieseis el esfuerzo, que por favor quiero que esto es para que focalicéis más en el que os interese, pero por Dios, no creáis que directamente con lo que os ha salido de este test vais a hacer eso, porque esto es mucho más profundo. Porque muchas veces todo test contestamos desde lo que nos gustaría, no desde lo que somos. Pero si tenéis un papel o un lápiz, os invito a hacerlo. Entonces, os vamos a dar dos grupos. Este test es de Rizzo y Hudson, dos grandes, uno murió, dos grandes del eneagrama. Entonces, entre los dos grupos tenéis que elegir el párrafo que mejor identifique vuestras actitudes y comportamientos generales. No hagáis esa división trabajo-casa, en general. Por supuesto que no es necesario que estéis de acuerdo con cada palabra o con todo el párrafo. Con que estéis de acuerdo en un 80, un 90 es importante. Pero sí tenéis que identificaros con la idea global del párrafo. ¿De acuerdo? Y ahora mirar con atención el cuadro general y no hay que analizar demasiado, hay que contestar lo más inmediato. ¿De acuerdo? Y al final, si no lográis decidir con qué párrafo os identificáis más en uno de los grupos, elegir solo en un grupo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se elige? Por ejemplo, C en el grupo 1 y marcar 2, X o Y en el grupo 2, pero no más, ¿vale? Bien, espero que lo veáis bien, no hablo para dejaros atención. Este es el grupo 1 y entonces podéis elegir uno o dos como mucho. Bien, no hay más tiempo, pasamos al segundo. ¿Mm? Perdón, ha habido un error, este test no es de Rizzo y Hudson, ¿vale? Lo siento por el autor. Disculpar el...
Bien, entonces, ¿cómo habría que interpretar los resultados? La primera letra corresponde al primer grupo y la segunda al segundo grupo. Si habéis en algunas de los dos grupos habéis puesto 2, bueno, quedaros con la idea de qué eneatipo habéis puesto. Puede ser uno solo o puede ser 2. Y así lo vemos. Bien, me imagino que ya está, continuamos, si no al final no vamos a poder. Vale, entonces me gustaría explicaros algo. Nuestro cerebro está compuesto por 3 cerebros o 3 partes. El cerebro reptiliano, que es el que maneja el instinto, todas aquellas cosas que no necesitamos pensar, respiramos gracias al reptiliano y tenemos una serie de movimientos y respuestas al entorno. Es el cerebro más antiguo y evidentemente el que compartimos con los reptiles. Luego tenemos el cerebro límbico, que ahí radican las emociones, y eso, la forma en que también percibimos al entorno, los recuerdos, y el neocórtex, que es donde está nuestra parte racional, nuestra capacidad de decidir, y los 3 cerebros evidentemente tienen su función y no es mejor ninguno que otro, todos los 3 son necesarios para vivir. Pero es importante también, curiosamente todos estos descubrimientos son mucho más modernos que el eneagrama, pero el eneagrama también encaja con esto. Entonces el eneagrama habla que de los 9 eneatipos estamos agrupados por tríadas, en donde el 8, el 9 y el 1 es la tríada del instinto, está más influida por el cerebro reptiliano. El 2, el 3 y el 4 corresponden a la tríada emocional, al cerebro límbico y están mucho más influenciados también por la parte, digamos, emocional. Y el 5, el 6 y el 7 pertenecen a la tríada mental y no quiere decir que tengan más desarrollado esa parte ni nada, sino que realmente están más influidos para percibir el entorno por el neocórtex. Solo esto ya hace importante entender que muchas veces no vemos la vida igual y no entendemos por qué el otro la ve de una manera tan distinta. Vamos a seguir con la explicación. La tríada del instinto fundamentalmente tiene que estar permanentemente observando sus acciones. ¿Qué hago o qué no hago? Pero tiene que ver con la acción. Ese es el centro en el cual tiene que focalizar para desarrollarse. Después ya veréis por qué. La tríada emocional tiene que hacer un esfuerzo por conectar de verdad con lo que siente. Y la tríada mental tiene que esforzarse por controlar sus pensamientos. Entonces empezamos con la tríada del instinto, el comportamiento, que están comprendidas por el 8, el 9 y el 1. Comparten un miedo fundamental, como todo animal, a perder, a ser invadido. ¿Por qué los animales, los perros no tienen tanto problema? Porque orinan, levantan la pata, orinan y marcan territorio. Y cuando un perro se acerca al territorio del otro, bueno, exagerando, la tríada esta instintiva fundamentalmente tiene miedo, no es que sea competitivo, es miedo a perder mi espacio, mi autonomía, ser invadido. Por lo tanto, cada vez que tenemos un miedo, que eso es una cuestión más emocional y muchas veces inconsciente, nos aparece un deseo, que es la autonomía. Para que no me invadan, me gustaría ser autónomo. Eso lleva también a que esta tríada tenga que tener el pensamiento en el presente, porque tengo que estar atento a las amenazas que puedan ocurrir ahora. ¿Y qué emoción comparte esta tríada?
cuando siento que me están invadiendo, cuando siento que me están faltando al respeto, cuando me están amenazando mi autonomía, la ira. Perdón. Entonces empezamos brevemente, porque de verdad no da tiempo que explique, porque esto es amplísimo, pero sí que entendáis a cada eneatipo. Entonces el 8, el primero de la tríada del instinto, se le llama líder, cabecilla, jefecillo, bueno, no se le llama matón a algunos autores porque creo que no se atreven, pero es muy duro, entonces es mucho más bonito líder. Que no quiere decir que sea el único que pueda asumir el liderazgo, ni muchísimo menos. El miedo básico, fijaros, el 8 es una persona con muchísima energía, con muchísimo valor, que inclusive puede llegar a asustar, ¿no? Y sin embargo, toda esa coraza es porque el miedo básico que tiene es a la traición, al engaño y a la dominación. Entonces aparece el deseo básico que es protegerse. Por eso muchas veces el 8 veréis que ataca antes que nada, parece que estuviera en pie de guerra siempre. ¿Cuál es el autoconcepto? ¿Cómo se ve el 8? Soy fuerte y valiente, puedo con todo y con todos. Claro, a los demás eso le puede parecer algo terrible, qué agresivo, qué matón, pero entender su origen. Su origen es que tiene miedo a ser atacado, por eso saca toda su fuerza. Como todos, tenemos creencias que nos impiden crecer, creencias erróneas o llamadas limitantes, que al final esas creencias refuerzan el autoconcepto. Y si bien el autoconcepto es básico para trabajar la autoestima, muchas veces el autoconcepto no nos permite crecer. En las creencias limitantes es, vales o estás bien si eres fuerte, estás al mando y tienes todo bajo control. Imaginaros esta creencia, la fuerte presión que le lleva al eneatipo 8 a tener que estar sobreexigido, porque además otra creencia limitante es no está bien ser vulnerable ni confiar demasiado en los demás. Entonces el miedo, el deseo, el autoconcepto y las creencias limitantes es lo que al final, con toda esa mezcla, funciona y sale a la superficie y es el comportamiento. Por lo tanto, tiene muchos comportamientos, pero los típicos, los típicos serían una necesidad constante de sentir y vivir intensamente. Tengo que tener todos los sentidos alerta, tengo que poner toda la energía para vivir a tope esta vida porque es mi mejor manera de protegerme. Para un 8, crecer y llegar a ser la mejor versión de sí mismo es casi su objetivo vital, porque cuanto más crezco, cuanto más sé de mí, cuanto más me trabajo, más poderoso soy y menos daño me harán. Pero claro, eso relaciona al entorno, sale que desea controlar mucho al entorno y se resiste a depender de otros, con lo cual eso llevado a un equipo de trabajo, a una pareja, a una familia, no suele ser tan fácil. Y sobre todo por el miedo al engaño, busca la verdad e intuye las intenciones que tienen los demás. Un 8 es como que oliera la mentira y el engaño. Y ese miedo al engaño hace que muchas veces la gente, como tiene tanta energía, no se atreve a decir el error que cometió, que es lo peor que se puede hacer con un 8. Porque si a un 8, pese a que asuste, vas y le dices, lo siento, me equivoqué, ¡wow!, se desarma. Pero como le ven tanta energía, tanta exigencia hacia la calidad, al final, ¿qué es lo que consigue el 8? Fijaros, me gustaría que os llevaseis una idea de esto fundamental. Si no nos trabajamos, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras creencias limitantes nos llevan a comportarnos de una manera que consigue lo contrario a lo que buscamos. El 8 quieren que la gente no le mienta, pero genera tanto miedo que al final muchas veces la gente termina justificándose o mintiendo. ¿Cuáles serían las máximas del eneatipo 8? O bien nos hacemos desgraciados o nos hacemos fuertes. El esfuerzo es el mismo. Entonces el 8 le cuesta conectar con su vulnerabilidad, con su cansancio, con lo que fuera.
tendrás que vértelas conmigo. El 8 no soporta la traición y desde luego a veces no se queda quieto. No necesariamente con una venganza activa, pero sí el 8 suele decir que los muertos que él mata gozan de muy buena salud. El 8 es muy extremo, es todo o nada. Y si desde luego alguien le traiciona, puede ser haber sido una persona a la cual le dio todo y de pronto pasa a darle nada. El 8 no le gusta la vulnerabilidad, ni la vaguería, ni la gente débil. Entonces, una máxima es: ¿de qué estás hecho? El 8 tiene que cuidarse por no ser autoritario, porque al ser muy visionario, al tener mucha energía, al final le gustan las cosas bien hechas y rápido. Entonces puede caer en el autoritarismo, se hace como yo digo y no hay más que hablar. A mí nadie me da órdenes y es muy protector, soy capaz de cuidar de ti. Bien, el 9. Aquí voy a decir algo que es muy importante. Pese a que existen tríadas, las tres, y que comparten todo eso, el miedo fundamental, el deseo fundamental, la emoción, son muy distintos entre sí. Y es muy curioso porque en cada tríada es como si fueran prácticamente uno de una forma, otro de otra forma y el tercero que equilibra. Entonces la energía, toda la energía que tiene el 8, el 9 es muchísimo más tranquilo. ¿Qué siente el 9? Miedo al conflicto, porque piensa que si hay conflicto eso le va a separar de los demás. Por lo tanto, su deseo básico es sentirse en paz y estar en armonía con el entorno. Debo decir también que el deseo es una aspiración muy legítima, pero cuidado, porque el deseo a veces nos engaña. ¿Podemos siempre estar en paz y en armonía con el entorno? No. Lo que pasa es que el 9, a veces, por estar en paz y en armonía con el entorno, pierde su deseo, su afirmación. Nuestro deseo básico es una aspiración, pero nunca puede ser un condicionamiento. ¿Cuál es el autoconcepto del 9? Soy una persona tranquila, no hay por qué preocuparse. Pero sin embargo no es tan tranquila. Entonces, ¿qué hace? Ya veremos. Para responder al autoconcepto, muchas veces lo que hace es anestesiarse. No pasa nada. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Vales o estás bien si los demás son buenos y están bien. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, sin darse cuenta, fomenta una falsa armonía. Todos comportamientos amorosos, pero que en el fondo esconden emociones fastidiadas. Y las emociones fastidiadas tarde o temprano salen. Por eso esa falsa armonía nunca es buena. Y para no romper esa, a veces, falsa armonía, no está bien autoafirmarse. Entonces el 9 es una persona que, bueno, vamos a hacer esto, vale. ¿Quieres hacer esto otro? Vale. ¿Te gustaría eso? Vale. Y dice un sí sin ni siquiera haberlo pasado por el filtro de quiere, si le gusta. Entonces los comportamientos típicos del 9 es, para evitar conflictos, se anestesia y no conecta con lo que desea. Se resigna muchas veces y se sobreadapta a los demás y a las situaciones. Y se desconecta de todo tipo de impulso y sentimientos intensos porque le podrían quitar la calma. ¿Cuáles son las máximas del eneatipo 9? Bueno, sigo la corriente, es igual, no me importa, pero ni siquiera se lo ha cuestionado. Es cierto, no permito que las cosas me afecten, pero ¿a costa de qué? De no sentir suficientemente. Seguro que esto irá mejor. El 9 tiene una conexión brutal con... Él de verdad dice, no es el momento, ya vendrá, seguro que esto irá mejor. Y una parte de eso es verdad, porque desde la calma y desde la tranquilidad tiene como una conexión especial, pero mucho de la otra parte está, no quiero generar conflicto ahora, ya pasará. Después me ocuparé de eso, por eso es el procrastinador por naturaleza. Luego en el fondo el 9, aunque no pelee, se resiste
tiene esa ira pasiva, no es una ira activa como la del 8, pero sí esa que es la resistencia del elefante. Cuanto más me lo repitas, menos lo voy a hacer, y luego esa creencia, todos nos podemos llevar bien, y a veces a costa de cosas que no son muy sanas. Bien, pasamos al perfeccionista. El miedo básico del perfeccionista es ser corrupto, imperfecto o malo. Eso le lleva a un deseo básico que es ser perfecto, lo cual es un engaño, no podemos ser perfectos, y sentirse equilibrado. Y resulta curiosamente que la tríada tiene la emoción de la ira y el 1 es el que más ira siente. ¿Por qué? Porque parte de un ideal de lo que debería ser el mundo, y el mundo no es un ideal. Entonces eso le genera una ira, pero es una ira reprimida. El autoconcepto es soy necesario por mi sentido del deber y perfección. ¿Y esto en qué se traduce? Que está dando lecciones permanentemente a los demás. ¿Cuáles son las creencias limitantes? Vales o estás bien si eres bueno y haces lo correcto. Con lo cual eso le lleva a una presión interna de no relajarse, de no hacer lo que quiere sino lo que debe, lo cual al final, como somos humanos y tenemos pulsiones, eso suele traer dificultades. Luego no está bien cometer errores, también es una creencia limitante. ¿Por qué? Porque si creemos que no está bien cometer errores, no nos vamos a arriesgar, nos vamos a experimentar. ¿Y cómo vamos a aprender? Repetiremos patrones o seremos poco creativos. ¿Cuáles son los comportamientos? Se resiste a esa realidad porque nunca es el ideal que desea, siente que el mundo sería mejor si todos pensasen como él, lo cual lo hace una persona bastante cabezota que necesita de una manera exagerada tener razón, y como ya dije, hace generalmente lo que debe y no lo que quiere. La máxima sería, tengo una misión en la vida, que es mejorarse a sí mismo, lo cual me parece fundamental, y mejorar a los demás, lo cual me parece muy altruista. El tema es que quizás no gasta la energía suficiente, no invierte la energía suficiente en convencer a los demás, y hay una exageración, es el del dedito, tú no deberías, entonces como que tiene la culpa que la va pasando como una pelota de un lado al otro y quiere que los demás mejoren muchas veces desde la culpa, y eso no es un buen camino. Sé cómo deben hacer las cosas, con lo cual le cuesta mucho entender el punto de vista del otro. Desde su punto de vista, todos los demás son perezosos y irresponsables porque no se esfuerzan como él. Cree que lo que está bien y lo que está mal, y generalmente para él está bien su visión y lo que está mal es la visión de los demás. Y tiene esa sensación permanente de seguir mejorando. Bueno, voy a acelerar porque si no, esto no llego a los demás. Esta parte me la voy a saltar. Me voy a ir a la tríada emocional o del sentimiento, que es el 2, el 3 y el 4. Los tres comparten el miedo al abandono, el miedo a que no me veas, a que el entorno no me reconozca. Por lo tanto, el deseo es captar la atención. Ellos tienen el pensamiento en el pasado, en los recuerdos de cómo se sintieron, y muchas veces, y eso es un sesgo, observan la realidad presente no desde lo que está sucediendo en el presente, sino desde el recuerdo de algo que sintieron parecido en el pasado. Y la emoción que comparten muchas veces es la vergüenza de no ser, de no conseguir ser lo suficientemente importante para que me vean. El 2, el colaborador, tiene miedo, el básico, a no ser digno de amor, y como es una persona que está totalmente entregada a los demás, a no ser necesitado. ¿Cuál es el deseo básico? Sentirse valorado y querido por todos. Eso es una trampa. Por más que seas fantástico, maravilloso y la mejor persona, no te puede querer todo el mundo. ¿Cuál es el autoconcepto? Soy una persona que ayudo mucho más de lo que me ayudan. Las creencias limitantes son vales o estás bien si eres generoso y haces cosas por los demás. Y como evidentemente el tiempo es limitado
y él está permanentemente entregado y dado a los demás, para él cree que no necesita nada. Lo cual todo esto le lleva a un comportamiento que no pide, pero se centra en cubrir las necesidades ajenas que a veces nadie le ha pedido ayuda, por lo tanto no siempre se lo van a agradecer. Como necesita que los demás le quieran, halaga mucho y no siempre es sincero manifestando lo que siente por miedo que le dejen de apreciar. Y como es muy emocional y ve el mundo desde las emociones, le cuesta ser objetivo. Y como tiene la creencia que yo soy una muy buena persona, no puedo sentir nada negativo. Entonces, por lo tanto, no conecta con sus propias emociones. Lo siento por ir deprisa, pero efectivamente el hacer el test tenía un buen objetivo, pero nos ha consumido tiempo. El 3, el 2, me lo salto a las máximas, ¿vale? El 3, el ejecutivo. Miedo básico, que es a carecer de valía por sí mismo, porque bueno, de pequeño se le premió muchísimo por lo que lograba o por lo que hacía. Por lo tanto, como tiene miedo de carecer de valía por sí mismo, su deseo básico es tener éxito y ser admirado por todos. Ya vemos que esto es un deseo casi imposible, porque por más que sea una persona súper ejecutiva y logradora de cosas, cada uno es distinto y admira lo que admira. Como su concepto es soy una persona con gran valía digna de admiración, imaginaros que luego cuando sale al entorno y no consigue eso, puede generar los conflictos. Las creencias limitantes son vales o estás bien si tienes éxito y los demás piensan que eres el mejor. Por lo tanto, al 3 no le importa tanto lo que es como persona y le cuesta muchísimo conocerse, sino lo que hace y lo que logra. Esos comportamientos típicos son, se preocupa mucho por su imagen, es una persona que suele ir siempre impecable, vestida de marca, con la última moda, hace lo posible por parecer brillante y depende del reconocimiento externo, sea éxito profesional o social. Y lo que más le puede quizás perjudicar en el camino de desarrollo personal es que le cuesta muchísimo saber de verdad cómo es y quién es, porque se identifica con el hacer o el tener. Lo siento por lo de las máximas, luego enviaremos artículos para que puedan tener, pero no, si no, no vamos a llegar a verlos a todos. El 4, el creativo, también me faltó decir algo. Todos los miedos básicos de los eneatipos son fantasías del ego, no son reales. Mirar no tener identidad propia. Todos tenemos una identidad propia, ni ser importante. Entonces, el que tiene ese miedo, su deseo es ser especial y diferente. Por lo tanto, todo su comportamiento va a ser voy a exagerar, ¿vale? Pero para que lo entendáis, mostrar la contraria. Si todos piensan A, él tiene que pensar Z. Si todos piensan Z, él tiene que pensar A. Si todos se visten de una manera normal, él tiene que distinguir. ¿Por qué? Porque efectivamente es esa búsqueda de la identidad. Claro, eso al final, ¿a qué le lleva? Que le resulte muy difícil a los demás entenderle. De hecho, su nombre es el creativo, el especial, el diferente. Y él se siente una persona muy sensible e incomprendida. Pero también, ¿por qué es incomprendida? Porque uno de sus hábitos es centrar siempre su atención en lo que no tiene, en lo que le falta, no en lo que tiene. Claro, la mayoría de la gente eso no lo entiende. Su creencia limitante es vale o estás bien si sientes con intensidad y eres fiel a ti mismo. Pero no creáis que el 4 va a sentir con intensidad alegría, felicidad, no, es tristeza, es melancolía, ese pasado maravilloso que perdí. Y claro, con esta creencia limitante de que no está bien ser demasiado práctico ni demasiado feliz, es muy complejo que los demás le entiendan, inclusive que él explote el máximo potencial que tiene en su vida.
Le cuesta disfrutar del presente, como ya dije, vive mucho en el pasado, tiene una sensación permanente de carencia que le impide sentirse satisfecho y tampoco le ayuda a estar satisfecho el compararse constantemente con los demás para sentirse menos que o más que, y al final eso le aleja. Bien, esto me lo salto y si hay tiempo lo digo después. Como veréis, el 2, el 3 y el 4 son muy diferentes entre sí y ya voy a hablar de otras diferencias, por eso quiero que me dé tiempo. Vamos al 5. Al 5, el observador, el investigador. Su miedo básico es ser incompetente o incapaz. Por lo tanto, es una persona que le gusta muchísimo profundizar, su deseo es saberlo todo, sentirse completo en el sentido de soy una persona que me puedo autoabastecer. El 5 desearía no necesitar a nadie. Al final, ese deseo más su autoconcepto, soy bastante más observador y perspicaz que los demás, hacen que se aleje bastante de la gente, que le encante la soledad y que inclusive tenga momentos en que las charlas intrascendentes que pueden tener los amigos le aburran soberanamente. Las creencias limitantes del 5 es, vales o estás bien si no sientes y eres experto en algo. Entonces, imaginar ese mundo. La vida es experimentar, es sentir. Por lo tanto, se refugia en su mundo intelectual, analiza las experiencias después que han pasado, pero mientras están pasando es como que se queda congelado. Y además, con una creencia limitante que no está bien sentirse a gusto en el mundo y con los demás, es como si viviera en un ahorro energético. Sumado a eso, piensa en términos de escasez. Él siempre piensa que no va a tener suficiente tiempo, que no tiene suficiente información, que no sabe lo suficiente, lo que le lleva a veces a guardar información, energía y recursos, y es vivir gastando la mínima energía posible. Y entonces para eso se desconecta de lo que siente, porque las emociones consumen muchísima energía. Y además hacia el entorno muestra poca disposición para que no le invadan y para que no le consuman energía. Las características del 6, el leal, el dubitativo, el responsable, tiene muchos conceptos, es así porque su miedo básico es tener miedo. Entonces tiene miedo a tener miedo y es como que necesita el tutor permanente. El niño tiene miedo y entonces tiene a los padres. Y el 6 lo que hace, en lugar, cuando crece, confiar en sí mismo, busca referentes externos. ¿Cuál es su deseo básico? Que es imposible. Sería sentirse seguro siempre. Y eso es imposible. El autoconcepto, soy una persona agradable en la que se puede confiar, pero el autoconcepto, que está muy bien, recordar que también es una vara para medir a los demás. Si yo me siento que yo soy una persona agradable en la cual se puede confiar, pienso que tú no, en ti no. El autoconcepto es un arma de doble filo. Las creencias limitantes es vales o estás bien si haces lo que se espera de ti, porque tiene un terror a ser juzgado, eso le estresa muchísimo, sumado a una creencia aún más limitante, que es no está bien confiar en uno mismo. El 6 es algo muy curioso porque es una persona tremendamente valorada desde fuera y en cambio ella no se valora tanto a sí misma. Los comportamientos típicos, duda, teme, no poder afrontar el futuro, porque se centra siempre o generalmente pensando en qué puede fallar. Y eso le daría miedo a cualquiera. Y desconfía de sus propias capacidades y además tiene amnesia de todos los éxitos del pasado. Como le costaron tanto esfuerzo, tanta duda, tanto no sé qué, los minimiza. Y una de las cosas que debería hacer es mirar no todos los peldaños que me cuestan para subir, me quedo en el rellano y miro todos los que ya he subido.
se olvida de sus éxitos y entonces, claro, le falta fuerza para afrontar los desafíos del futuro. Bien, voy a acelerar porque si no, las características del 7, el entusiasta, el optimista, el epicúreo. El miedo básico es sentirse limitado, aburrirse y sufrir. Y todos diréis, bueno, a nadie nos gusta sufrir, ni aburrirnos, ni sentirnos limitados. Sí, pero es que al 7, su miedo básico le condiciona todo lo demás. Cuando de pronto se siente limitado, en lugar de reflexionar, cambia de entorno. Cuando se aburre, deja de escuchar o se va. Y cuando hay dolor, también lo evita. Y entonces todo aquello que evitamos en la vida nos persigue. Luego su deseo básico también, como el de todos los demás, es una utopía. No podemos tener todo lo que deseamos y ser feliz. Lo que pasa es que el 7 es como el niño que no creció, el síndrome de Peter Pan. Le gustaría una vida toda de maravilla, sin sufrimiento, sin aburrimiento, sin nada que no me dé disfrute. El autoconcepto es yo soy feliz y encantador, el alma de las reuniones, con lo cual, ¿qué le hace ver? Que todo aquel que no sea divertido, lo cierto rechazo. Las creencias limitantes que se pone a sí mismo es, vales o estás bien si eres feliz y tienes todo lo que deseas. Por lo tanto, es el comprador compulsivo de todos los aparatos electrónicos nuevos que aparezcan, el que aparecieran los todo a 100 ha sido mayor felicidad para un 7, y llena su vacío interior con cosas y experiencias. Y no le gusta depender de nadie para nada, por lo tanto, pero sí le gusta que le sigan. Entonces, eso es una mezcla un poquito extraña. Los comportamientos típicos buscan constantemente nuevos estímulos de toda clase, gente, ideas y experiencias. Y al final, fijaros qué paradoja, ¿no? Como todos, su deseo básico es ser feliz, pero como no es posible siempre tener todo lo que desea, ni que todo sea color de rosa, no consigue estar satisfecho, porque el ideal nunca va a ser el mundo real. No conecta con lo negativo, huye de las experiencias dolorosas y se va permanentemente a su imaginación. Aquí perdonarme porque hay algo que me parece que yo no he puesto. Que no sé si hablé de esta tríada, esta parte. No, creo que no la dije. La tríada mental, el 5, el 6 y el 7, aunque muchas veces el 7 él cree que no tiene miedo, lo que de verdad tienen es miedo a afrontar el futuro. Miedo a no contar con los recursos necesarios para afrontar lo que me demanda el futuro. El 5 por eso acumula conocimientos, el 6 busca una autoridad que le apoye y el 7 se llena también de experiencias, de cosas y muchas veces de fantasías. Se escuda en pensar que el futuro va a ser maravilloso, lo cual no está nada mal, siempre y cuando sea un optimismo inteligente. Esta tríada tiene el pensamiento en el futuro porque lo que buscan es seguridad y la emoción que comparten es la ansiedad. Bien, evidentemente prefiero dejar unos minutos de preguntas. Me gustaría solamente, terminar con una frase, porque esto ya os dije que esto es muy, muy amplio, y entonces dejaros solamente, bueno, hay mucha información. Me gustaría cerrar con una frase que al final es el motivo de utilizar el eneagrama. Si nos conocemos, podemos entendernos. Si nos entendemos, podremos aceptarnos. Si nos aceptamos, porque todo se puede cambiar desde las emociones positivas, no desde el rechazo a uno mismo, lograremos ser la mejor versión de nosotros mismos. Y entonces, la tan deseada autorrealización
será posible.